¿Qué imperio puede llamarse a sí mismo romano cuando su corazón, la ciudad de Roma, ha caído? ¿Cómo una civilización tan poderosa y antigua se desvanece en el olvido, aunque moldeó el mundo que conocemos hoy? Estas son preguntas que desafían nuestra comprensión y abren la puerta a una historia de decisiones fatídicas y consecuencias irreversibles. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un imperio que sobrevivió 1000 años después de la caída de Roma. Un imperio cristiano que en su propia contradicción quemaba las imágenes sagradas de sus santos más venerados. Un lugar donde la riqueza desbordaba hasta el punto de tener fuentes de oro que rugían para impresionar a los embajadores extranjeros. Esta es la historia de Bizancio, la Roma que nunca dejó de ser Roma, aunque nadie la llamara así. ¿Quién fue aquel emperador que rompió con las tradiciones al casarse con una actriz de teatro, despreciada por la nobleza como prostituta? Él y ella cambiaron para siempre la justicia y el destino de millones. ¿Quiénes eran esos generales que reconquistaron tierras perdidas solo para ver cómo todo se desmoronaba una generación después? Su legado está marcado por la gloria y la ruina simultáneamente. La agonía de Roma no fue un colapso espectacular causado por invasiones masivas o derrotas aplastantes. Fue una erosión lenta, casi invisible, de un mundo que se fracturaba bajo su propio peso. Entre los años 235 y 284, más de 50 emperadores subieron al poder, muchos apenas por meses, y la mayoría murieron asesinados. El título de emperador se convirtió en una sentencia de muerte. Los ejércitos que debían proteger las fronteras ahora las cruzaban para saquear las provincias que les pertenecían. Generales autoproclamados se enfrentaban en una guerra interna por el control. Al este, los persas sasánidas, rejuvenecidos y agresivos, atacaban sin piedad. Al norte, tribus germánicas cruzaban el Rin y el Danubio, despoblando ciudades y destruyendo rutas comerciales. La moneda perdía valor. La inflación galopaba, y los campesinos abandonaban sus tierras para huir de impuestos insoportables. No obstante, Roma no se rindió sin luchar. Figuras como Aureliano intentaron restaurar la paz y la unidad en tiempos de caos, pero fue Diocleciano quien en 284 comprendió que el imperio era demasiado grande para un solo hombre. Introdujo la tetrarquía, un sistema de 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares, dividiendo el poder y el territorio en 12 diócesis, multiplicando la burocracia y codificando una jerarquía que exigía reverencia absoluta hacia el emperador. Esta transformación no fue solo administrativa, simbolizó un cambio profundo en la naturaleza del poder imperial. El emperador dejó de ser un simple general victorioso proclamado por sus tropas para convertirse en una figura casi divina, inaccesible y omnipresente. Pero estas reformas, aunque valientes, no lograron detener la decadencia que se avecinaba, solo retrasaron lo inevitable. En medio de este escenario de incertidumbre, monjes se enfrentaban violentamente entre sí, arrancándose los ojos por disputas sobre imágenes religiosas, mientras que una cruzada cristiana arrasaba la ciudad cristiana más grande del mundo. El último emperador moría entre las ruinas de sus propias murallas, su cuerpo tan desfigurado que solo pudo ser identificado por los águilas bordadas en sus botas púrpuras. ¿Por qué llamamos a esta civilización Bizancio cuando sus propios habitantes se consideraban romanos hasta el último día? ¿Cómo pudo sobrevivir 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente, solo para desaparecer tan completamente que el mundo occidental casi la olvidó?
Esta es la historia de una civilización que formó Europa, el Medio Oriente y Rusia, y sin embargo, permanece en gran parte invisible para nosotros. Ahora, antes de sumergirnos en esta epopeya de gloria, traición y destrucción, hay algo fundamental que entender. Bizancio no nació por una decisión súbita, ni en un solo día. Fue el resultado de una agonía lenta, una transformación casi imperceptible del mundo romano, desgarrado por sus propias contradicciones y las decisiones que marcaron su destino. Si quieres descubrir cómo estas decisiones cambiaron para siempre la historia, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través de los siglos, donde cada elección fue una apuesta peligrosa y cada consecuencia una sombra que aún nos alcanza hoy. ¿Qué poder puede transformar a un hombre en una figura casi divina? ¿Cómo un emperador puede convertirse en un símbolo envuelto en púrpura y oro, rodeado de rituales traídos de los palacios persas? Diocleciano, el artífice de esta metamorfosis autoritaria, logra estabilizar un imperio al borde del colapso. Pero, ¿a qué precio? El aumento desmedido de funcionarios públicos implica un costo altísimo para el imperio. Los impuestos se disparan y los campesinos quedan atados a su tierra por ley, mientras los artesanos quedan presos de su oficio. El imperio se convierte en un sistema rígido donde la movilidad social desaparece. La idea brillante de la tetrarquía se desmorona apenas Diocleciano abdica en el año 305. 4 emperadores y luego sus sucesores se enfrentan en una cruenta lucha por el poder absoluto. En medio de esta tormenta de guerras civiles, mutaciones profundas y crisis espirituales, surge Constantino. ¿Quién es realmente? No es el más poderoso ni el único aspirante, pero posee algo que los demás no: una visión. O tal vez su ambición es tan inmensa que parece una visión. En el año 312, rumbo a Roma para enfrentarse a Magencio, Constantino tiene un episodio que marcará la historia. Según los relatos cristianos, ve en el cielo una cruz luminosa con la inscripción In hoc signo vinces. Ordena pintar la cruz de Cristo en los escudos de sus soldados. Al día siguiente, Magencio muere ahogado en el Tíber. Constantino entra victorioso en Roma y comienza a transformar lentamente la naturaleza del imperio. No se conforma con ser un simple emperador triunfante, sino que se convierte en el primer emperador cristiano, aunque de forma gradual y sigilosa. En el año 313, junto a Licinio, promulga el Edicto de Milán, que otorga libertad religiosa a los cristianos y pone fin a las persecuciones. El regreso de bienes confiscados a las iglesias y los privilegios otorgados a los obispos consolidan el poder eclesiástico. Constantino preside en el año 325 el Concilio de Nicea, donde 318 obispos debaten la naturaleza de Cristo, establecen la fecha de la Pascua y crean un símbolo de fe que resonará por siglos. Pero, ¿por qué Constantino elige el cristianismo? ¿Fue una convicción sincera tras una revelación mística o un cálculo político frío? El cristianismo, a pesar de persecuciones, se había extendido por todo el imperio, ofreciendo una estructura organizada con obispos que controlaban comunidades leales y una doctrina capaz de superar divisiones étnicas y lingüísticas. Al elegir el cristianismo, Constantino no solo abraza una religión, adopta una herramienta para unificar un imperio fragmentado. Convierte a una secta perseguida en una religión casi estatal, aunque él mismo no se bautiza sino hasta su lecho de muerte en el año 337, manteniendo así una ambigüedad estratégica. Pero la decisión más crucial de Constantino no es religiosa, sino geográfica. En el año 324, tras derrotar a Licinio y reunificar el imperio bajo su mando, funda una nueva capital, no en Roma, vieja,
orgullosa y anclada en sus tradiciones republicanas, sino en Bizancio, una ciudad modesta en el Bósforo, puente entre Europa y Asia. Bizancio domina las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, estratégico enclave que protege las fronteras amenazadas. Mientras los godos, huyendo de los hunos, cruzan el Danubio para asentarse como federados, los funcionarios imperiales los explotan, los someten al hambre y al desprecio. Esta opresión desata una rebelión inevitable. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, en Tracia, los godos aniquilan al ejército romano. Un drástico golpe que precipita un cambio irreparable. El imperio, forjado en decisiones fatídicas, se enfrenta ahora a las consecuencias de sus propias elecciones. La historia se despliega con implacable tensión, y el destino de Roma pende de un hilo. Si has seguido este relato cargado de decisiones que cambiaron el curso de la historia, no olvides suscribirte para descubrir más en Pasado Profundo. La historia es una cadena de elecciones irreversibles, y nosotros solo comenzamos a desvelar sus secretos. ¿Qué destino puede sellarse en el corazón de un imperio en ruinas? ¿Cómo una batalla puede transformar para siempre el equilibrio de poder? El propio Valente muere en combate, su cuerpo nunca hallado, probablemente consumido por el fuego en una granja incendiada por los godos. Este enfrentamiento marca un antes y un después. Por primera vez, un ejército bárbaro derrota abiertamente a las legiones romanas en tierra imperial. La amenaza deja de ser esporádica, se vuelve existencial. Y en medio de este caos, ¿qué haría un emperador para salvar lo que queda? Feodosio I, un hombre de decisiones pragmáticas pero peligrosas, asciende al trono. Pacta con los godos, les concede tierras en los Balcanes como federados y los integra en el ejército imperial. Les permite conservar sus líderes, sus armas, su estructura. Es una apuesta arriesgada. ¿Protección o traición? En medio de estas decisiones, un decreto cambia el alma misma de la vasta Roma. El Edicto de Tesalónica, en el año 380, declara el cristianismo niceno religión oficial del imperio. Pero esta victoria religiosa no une, sino que fragmenta. Las disputas teológicas entre arrianos y nicenos, monofisitas y diofisitas, parecen debates abstractos, pero en realidad encienden la violencia de las multitudes, provocan rebeliones y matanzas. La muerte de Feodosio en 395 sella la división. Su imperio se parte en dos. Arcadios, un joven de 18 años, hereda el Oriente con Constantinopla como capital, mientras Honorio, apenas un niño de 11, recibe el Occidente, con Milán y luego Rávena como centros de poder. Roma, debilitada y vulnerable, es relegada a un recuerdo lejano. Este fraccionamiento, concebido como temporal, se vuelve eterno, y las dos mitades comienzan caminos divergentes. El Oriente. Finalmente. ¿Quieres? El este es vasto, rico y bulle con vida. Egipto, ese granero ancestral, alimenta a Constantinopla con su abundancia de trigo. Siria aporta aceite, vino y telas que sostienen la economía y el espíritu de una ciudad que se niega a caer. La región de Asia Menor está repleta de ciudades prósperas y rutas comerciales vibrantes. Pero en el oeste, la decadencia es palpable. Las ciudades se vacían, las carreteras caen en la inseguridad y la economía agrícola se radicaliza. Las grandes villas se convierten en fortalezas aisladas, símbolos de un poder que se desmorona desde dentro. ¿Y qué hay de la diplomacia? La legendaria astucia bizantina no es solo estrategia, es supervivencia en estado puro. Los emperadores del este pagan a los bárbaros para que ataquen al oeste, sembrando la discordia entre tribus y reinos.
Ofrecen oro, títulos romanos y tierras en un juego peligroso de equilibrio y manipulación que mantiene a raya el peligro. Mientras tanto, contratan mercenarios bárbaros, pero siempre bajo control férreo, integrándolos en el ejército regular para evitar que ganen demasiado poder. Una lección aprendida a sangre y fuego de los errores occidentales. En la década de los 400, cuando Atila amenaza directamente Constantinopla, el emperador Teodosio II toma una decisión que cambiará el destino. Paga un enorme tributo de 6.000 libras de oro al año. ¿Humillante? Sí. Efectivo. Indudablemente. Atila, atraído por la riqueza más fácil y las defensas más débiles, desvía su furia hacia el decadente oeste, dejando al este relativamente intacto. Pero ninguna estrategia ni pago habría bastado sin las murallas. Las murallas teodosianas, construidas entre 408 y 413, son una maravilla de la ingeniería defensiva. Un foso de 20 metros de ancho y 10 de profundidad que se llena durante los asedios, una primera muralla baja con puertas reforzadas y una terraza para maniobras, una segunda muralla adornada con torres cuadradas y octogonales cada 50 metros, y la muralla principal, de 12 metros de altura y 5 de grosor en la base, flanqueada por 96 enormes torres, cada una capaz de ser una fortaleza independiente. Estas defensas se extienden casi 6,5 kilómetros, desde el mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro, protegiendo la ciudad con una barrera casi impenetrable para la tecnología bélica de la época. Durante más de 1000 años resistirán oleadas de ataques, ávaros, persas, árabes, búlgaros, rusos, hasta que la llegada de los enormes cañones de asedio otomanos cambie las reglas del juego en 1453. En el siglo V, mientras el oeste se hunde en reinos bárbaros fragmentados, Constantinopla se afirma como la última auténtica capital romana. Los emperadores del este se ven a sí mismos como los legítimos herederos del Imperio romano. Hablan griego, administran en griego, viven una cultura helénica, pero se llaman a sí mismos romanos. Romeos, Basileus ton Romeon, emperadores de los romanos. Para ellos, el imperio no ha caído, simplemente ha perdido temporalmente sus provincias, y un día sueñan con recuperarlas. Pero el miedo acecha en el palacio. Cuando llega la noticia de la revuelta en el hipódromo, el joven emperador Justiniano contempla la huida en barco. Sus generales ya preparan la evacuación. Todo parece perdido. Entonces aparece Teodora, la emperatriz con una voluntad de hierro. Según Procopio, pronuncia un discurso ante el asustado consejo. Quienes una vez llevaron la corona, nunca deben sobrevivir a su pérdida. En cuanto a mí, apoyo la vieja máxima. El púrpura es un sudario excelente. Sus palabras encienden el coraje de Justiniano. Con renovada determinación, Justiniano ordena a su leal general Belisario, al mando de tropas germánicas y hunas, atacar brutalmente a los amotinados reunidos en el hipódromo. La masacre es terrible. Los mercenarios bloquean todas las salidas y exterminan metódicamente a la multitud atrapada. 30.000 personas mueren, según los relatos. Una decisión irreversible que reafirma el poder imperial y marca un antes y un después en la historia de la ciudad y del imperio. En ese instante, la historia del este y del oeste se separa para siempre, en un juego mortal de poder, miedo y supervivencia. Suscríbete a Pasado Profundo para no perderte las historias que definen nuestro pasado y moldean nuestro futuro. ¿Cuántas vidas se perdieron en la sangrienta represión del levantamiento? ¿Cuántos miles quedaron enterrados bajo las ruinas humeantes de la ciudad? Justiniano emerge más fuerte, sí, pero la capital está devastada. El corazón mismo de Bizancio reducido a cenizas. En medio de esta destrucción, una oportunidad única se presenta. Una decisión que cambiará el curso de la historia para siempre.
Justiniano no se conforma con reconstruir, decide transformar. Ordena levantar una iglesia que supere en grandeza a todas las anteriores, un símbolo de poder y fe que desafíe el tiempo. La Hagia Sofía, la santa sabiduría, será su legado inmortal. Para este titánico proyecto convoca a dos genios, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, matemáticos e ingenieros más que arquitectos tradicionales. Durante 5 años, desde el 532 hasta el 537, más de 10.000 obreros trabajan sin descanso, día y noche, enfrentando desafíos inimaginables. El coste es astronómico, equivalente a varios años de ingresos de todo el imperio. Pero el resultado es un prodigio arquitectónico que desafía toda expectativa. El domo central, con más de 31 metros de diámetro y una altura de 56 metros, parece flotar en el aire, sostenido por una estructura audaz de pechinas que ingeniosamente adaptan un círculo sobre una base cuadrada. La luz penetra a través de 40 ventanas en la base del domo, creando una ilusión de ligereza etérea, como si el techo descansara sobre rayos de luz. Las paredes interiores están revestidas con mármoles policromados, los arcos adornados con mosaicos dorados que relucen bajo la luz. En diciembre del 537, en la inauguración, Justiniano entra en la iglesia y exclama, según la tradición: «Salomón, te he superado». Durante casi 1000 años, la Hagia Sofía será la iglesia cristiana más grande del mundo. Pero la ambición de Justiniano no se detiene en la arquitectura. Su verdadero objetivo es restaurar la gloria del Imperio Romano, recuperar el oeste perdido y reconstruir sus antiguas fronteras. Para ello, necesita recursos inmensos y generales capaces. El dinero llega mediante una administración fiscal implacable, dirigida por Juan Capadocio, prefecto del pretorio, un hombre odiado pero eficaz, que reorganiza la recaudación, elimina exenciones y persigue la corrupción sin piedad. Las provincias se ahogan bajo el peso de los impuestos, pero las arcas imperiales se llenan. En el frente militar, Justiniano cuenta con la suerte de tener a Belisario, probablemente el más brillante comandante militar del siglo VI, joven, leal y victorioso. En el 533, Justiniano lo envía a recuperar el norte de África, entonces en manos de los vándalos. Los vándalos, bárbaros feroces que saquearon Roma y se entregaron a la opulencia en Cartago, están debilitados por luchas internas por el trono. Con solo 15.000 hombres, Belisario desembarca y en 2 batallas aplasta al ejército vándalo. En pocos meses toma Cartago, captura al rey Delimer y anexa todo el reino vándalo. Una victoria relámpago, casi increíble. África del Norte vuelve a ser romana. Impulsado por este éxito, Justiniano lanza a Belisario contra Italia, dominada por los ostrogodos desde el 493. A diferencia de los vándalos, los ostrogodos son guerreros formidables, y su rey Teodorico el Grande, fallecido en 526, estableció un reino estable y próspero. Pero tras su muerte, la lucha por la sucesión debilita el reino, y Justiniano aprovecha la oportunidad. En 535, Belisario desembarca en Sicilia, la toma fácilmente y avanza por la península. Conquista Nápoles, Roma, Ravenna. En 540 captura al rey ostrogodo Vitiges. Italia parece recuperada, pero la guerra está lejos de terminar. Los godos resisten ferozmente. Eligen a un nuevo rey, Totila, joven, enérgico y capaz. Totila reconquista casi toda Italia, y Roma cambia de manos varias veces. La guerra se convierte en un conflicto de desgaste, devastador y agotador para la península. Justiniano, frustrado con Belisario, sospecha de sus ambiciones imperiales. Lo retira, lo envía de nuevo y lo retira otra vez,
en una danza de confianza y desconfianza que pone en riesgo la campaña. Finalmente, en 552, Justiniano envía a otro general, Narsés, para intentar cerrar la guerra que parece interminable. Cada decisión, cada movimiento, una apuesta mortal en un tablero donde el destino del imperio pende de un hilo. ¿Podrá Justiniano restaurar la grandeza perdida, o serán sus ambiciones la causa de su caída? Suscríbete a Pasado Profundo para no perder la continuación de esta historia de poder, traición y destino irreversible. ¿Cuánto cuesta realmente una victoria que devuelve un imperio a sus manos? ¿Qué precio pagó Italia para regresar a la órbita bizantina bajo el mando implacable de Narsés? En el año 552, Narsés aplastó a los godos en la batalla de Taginae, donde la muerte de Totila marcó un punto de no retorno. Pero esta victoria abriría una herida profunda y sangrante. 20 años de guerra habían convertido a Italia en una tierra desolada, una sombra de lo que fue. Las ciudades yacían en ruinas, los campos yermos bajo el peso del hambre y la peste. Roma, la eterna, apenas superaba la categoría de un modesto asentamiento de decenas de miles. Sus acueductos destruidos, sus monumentos desmoronándose como testigos silenciosos de la devastación. Podía renacer de esas cenizas. Los senadores romanos huyeron a Constantinopla, dejando atrás un territorio que nunca volvería a ser plenamente restaurado. Peor aún, en el año 568 los lombardos, una nueva tribu bárbara, invadieron el norte, arrebatando gran parte de las conquistas bizantinas. Mientras Occidente se desangraba y perdía terreno, Justiniano dirigía su mirada hacia otro desafío igual de titánico: la codificación del derecho romano. La ley, acumulada durante siglos en un laberinto de decretos, edictos, opiniones de juristas y sentencias judiciales, confundía incluso a los expertos. Justiniano, comprendiendo la urgencia de poner orden en ese caos, encomendó a su cuestor, Triboniano, la monumental tarea de organizar, aclarar y limpiar ese legado jurídico. El resultado sería un compendio que cambiaría la historia del derecho para siempre. 4 partes formaron esa obra colosal. El Código, reunificando leyes imperiales desde Adriano. Los Digestos, compilando las opiniones de los grandes juristas clásicos. Las Instituciones, un manual para estudiantes. Y las Novelas, las nuevas leyes promulgadas por el propio Justiniano. Terminada alrededor del año 534, esta obra se convirtió en la piedra angular del derecho en todo el imperio. Pero su influencia trascendió fronteras y siglos. En el siglo XII, el redescubrimiento del derecho romano de Justiniano en Occidente lo convirtió en base fundamental para las universidades, y más tarde en el cimiento de los modernos códigos civiles europeos. El Código Napoleón y los sistemas legales alemán, italiano y español tienen sus raíces, directas o indirectas, en esta magna obra. Pero Justiniano no solo luchaba en tribunales y bibliotecas, también regulaba la fe. En el año 553 convocó el Segundo Concilio de Constantinopla, buscando reconciliar a calcedonios y monofisitas, solo para profundizar su división. Cerró la Academia de Platón en Atenas en 529, expulsando a los últimos filósofos paganos. Su implacable persecución de herejes, paganos, samaritanos y homosexuales marcó el inicio de una obsesión religiosa por la pureza doctrinal. Este fanatismo sembró las semillas de conflictos duraderos. Las provincias monofisitas, Egipto y Siria, se sintieron marginadas, un desencuentro que facilitaría la futura conquista árabe. Y cuando la peste llegó en el año 542, la llamada peste de Justiniano, posiblemente la primera pandemia de peste bubónica en la historia,
La devastación se aceleró sin remedio. Mientras tanto, la guerra con el imperio persa sasánida continuaba. Una lucha agotadora y sin batallas decisivas que drenaba ambos imperios. Pero en diciembre del año 627, cerca de las ruinas de la antigua Nínive, el emperador Heraclio infligió una derrota aplastante al ejército persa, comandado por el general Rosas. Un triunfo que parecía definitivo, pero la sombra de la guerra aún se cernía. El tiránico y paranoico rey persa Cosroes II se negó a aceptar la paz, acusando a sus generales de cobardía. La respuesta fue brutal. Sus propios hijos lo derrocaron, encarcelaron y ejecutaron. Su sucesor, Cosroes II, firmó un tratado que devolvía todas las conquistas: Siria, Palestina, Egipto y Armenia. La reliquia más sagrada, la Vera Cruz, fue solemnemente regresada a Jerusalén. En septiembre del año 630, Heraclio ingresó triunfalmente a Jerusalén, llevando en procesión la reliquia sagrada. Fue el ápice de su gobierno, un momento de gloria sin igual en la historia bizantina. Sin embargo, detrás de la pompa y el esplendor, la realidad era sombría. Ambas potencias, bizantinos y persas, estaban exhaustas, devastadas por 26 años de guerra total. Las provincias recuperadas estaban arruinadas, despobladas y arrasadas económicamente. Y lo más inquietante, nadie veía el peligro que se avecinaba. En junio, si quieres seguir explorando cómo decisiones humanas moldearon el destino de imperios y civilizaciones, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí cada historia es un eco del pasado que resuena en nuestro presente. ¿Quién podría haber previsto que la muerte tranquila de un comerciante analfabeto marcaría el inicio de una transformación que estremecería al mundo? En el año 632, Muhammad ibn Abdullah muere en Medina a los 62 años, sin que nadie en Constantinopla apenas lo note. ¿Qué importancia podían tener para el imperio bizantino esos árabes nómadas del desierto, eternamente divididos y en guerra entre sí? La respuesta estaba en camino, oculta tras una sombra de incertidumbre y futuro implacable. Los bizantinos veían a los árabes como simples tribus beduinas, mercenarios ocasionales, una molestia pasajera sin amenaza real. Pero Muhammad logró algo extraordinario. Unificó esas tribus dispersas bajo una nueva fe, el Islam, una devoción absoluta a Dios que encendió una llama imparable de conquista. Sus sucesores inmediatos, los califas justos, heredaron este impulso explosivo, transformando la península arábiga en el epicentro de un movimiento que cambiaría el rostro de la historia para siempre. Tan solo 2 años después de la muerte del profeta, en el año 634, comienzan las primeras incursiones árabes en el sur de Siria. El emperador Heraclio, viejo y enfermo, apenas presta atención. ¿Qué podía temer de simples ataques beduinos? Pero estos árabes eran distintos, movidos por una fe fanática que prometía el paraíso eterno a los mártires del yihad. Ágiles y tácticos, usaban camellos para atacar y retirarse rápidamente, desapareciendo en un desierto que las pesadas legiones bizantinas no podían seguir. Además, la población local, mayoritariamente monofisita, veía a los ortodoxos bizantinos no como liberadores, sino como opresores religiosos y fiscales. Este rechazo facilitó que muchos recibieran a los conquistadores árabes no con resistencia, sino con indiferencia o incluso colaboración. En un giro que nadie anticipó, la realidad social y religiosa comenzó a derrumbar los cimientos del imperio más poderoso de la época. En agosto del año 636, la batalla decisiva en Yarmuk cambia todo. Un día abrasador, con un viento desértico cegador que golpea a los bizantinos, que enfrentan a 40.000 soldados contra un enemigo ágil y fervoroso. Durante 6 días sangrientos, la batalla se vuelve un infierno. Las formaciones bizantinas se rompen,
empujadas hacia un cañón profundo donde miles caen, aplastados o masacrados. Es una derrota catastrófica. Siria, un territorio vital, se pierde para siempre. La caída de Damasco en septiembre es solo el principio. En el año 638, la tercera ciudad del imperio, Antioquía, sucumbe. Jerusalén se rinde ese mismo año tras un asedio implacable, y el califa Omar entra en la ciudad santa a pie, en un gesto humilde pero profundamente simbólico. La rapidez y el alcance de esta conquista dejan a todos boquiabiertos, mientras la sombra de una nueva era se cierne sobre todas las antiguas tierras. En el año 639, Egipto es invadido. La caída de Alejandría en el año 642 sella la pérdida de las provincias más prósperas y pobladas del imperio. Heraclio muere en febrero del año 641, roto y desesperado, incapaz de detener el colapso de lo que había recuperado con tanto esfuerzo. Sus sucesores, débiles, no logran revertir la marea. El imperio comienza una retirada estratégica que apenas podrá contener la avalancha que se avecina. En el año 674, el asedio árabe a Constantinopla dura 4 años. Sin embargo, las murallas impenetrables y el fuego griego, un arma secreta incendiaria que arde sobre el agua, detienen el avance enemigo. La ciudad sobrevive milagrosamente, pero el imperio queda reducido a Asia Menor, partes de los Balcanes y algunos territorios italianos. No obstante, la amenaza árabe no cesa. La conquista continúa su marcha implacable. En el año 698, Cartago cae, y toda África del Norte se pierde. Los árabes cruzan el estrecho de Gibraltar en el año 711 y en pocos años conquistan la España visigoda. La sombra del imperio se estrecha cada vez más, mientras que el poder del Islam crece, decidido a fragmentar y transformar todo lo que toca. En el año 717, Constantinopla sufre un nuevo asedio, esta vez por tierra y mar, durante un año terrible. La ciudad resiste, protegida por sus muros, el fuego griego y un invierno feroz que extermina a los atacantes. Pero el imperio ha entrado en lo que se llamaría la Edad Oscura bizantina. Sus territorios se reducen drásticamente, la economía se desploma y las ciudades se contraen. La historia de un imperio milenario pende de un hilo frágil, el destino marcado por decisiones fatales que ya no tienen vuelta atrás. Suscríbete a Pasado Profundo para no perderte cómo estas decisiones y sus consecuencias moldearon el mundo medieval y definieron nuestro presente. Una historia de miedo, poder y destinos irrevocables que apenas comienza. ¿Cómo puede una civilización sobrevivir cuando su población se desmorona y sus tierras se convierten en campos de batalla? En el corazón de un imperio moribundo, las decisiones militares transformaron el destino. Las cemes, distritos militares donde los soldados recibían tierras a cambio de servicio hereditario, dieron origen a un ejército de campesinos soldados ferozmente leales a sus parcelas. Pero, ¿sería suficiente para resistir las tormentas que se avecinaban? El siglo VIII quedó marcado por una guerra interna invisible pero devastadora, la crisis iconoclasta. En el año 726, el emperador León III el Isáurico prohibió radicalmente el culto a las imágenes sagradas, desatando una ola de furia y persecución. ¿Cómo un decreto religioso pudo encender llamas de rebelión y tortura que dividirían al imperio durante más de un siglo? Los iconoclastas veían en las imágenes simples ídolos, una traición bíblica inspirada por monoteísmos externos, mientras los veneradores luchaban con uñas y dientes para preservar su fe. Monjes cegados, herejes exiliados, revueltas sangrientas. La Iglesia y el Estado se enfrentaban en una batalla de fe y poder, con el alma del imperio en juego. Pero, ¿podrá esta llama apagar la oscuridad que acecha desde fuera?
Mientras la controversia religiosa consumía a Bizancio, enemigos externos apretaban el cerco. Los búlgaros, un pueblo túrquico asentado en los Balcanes, emergieron como la amenaza definitiva. En el año 811, el emperador Nicéforo I cayó en combate, su cráneo convertido por el kan búlgaro Krum en una macabra copa de bebida. ¿Cómo resistiría Bizancio a estos nuevos invasores que bebían literalmente la sangre de sus emperadores? El siglo IX y X trajeron un renacer inesperado bajo la dinastía macedónica. Basilio I, desde sus humildes orígenes armenios como campesino, ascendió al trono en el año 867 gracias a su fuerza y astucia. Este fue el amanecer del llamado Renacimiento macedónico. Con la reconquista de territorios como Creta, Chipre y partes de Siria, el imperio revivió con esplendor, su capital tejiendo nuevas redes de comercio y cultura. Pero, ¿sería esta gloria suficiente para detener la marea del declive? En el apogeo de este resurgimiento, Constantinopla se convirtió en una metrópoli vibrante de casi 1 millón de habitantes, un faro de cultura y comercio en el Mediterráneo. Los sabios copiaban manuscritos antiguos, preservando la luz de la antigüedad para las generaciones futuras, mientras la Universidad Imperial formaba la burocracia que gobernaría el destino del imperio. Sin embargo, las sombras no tardarían en crecer nuevamente. El comercio, eje fundamental del imperio, agonizaba bajo el peso de la competencia extranjera. Genoveses y venecianos, rivales mercantiles, monopolizaban el comercio en Constantinopla, estableciendo colonias con derechos extraterritoriales que eclipsaban el control imperial. La colonia genovesa de Galata, frente a la ciudad, superaba en riqueza y población a la propia capital. ¿Cómo podría un imperio perder el control de su propia economía sin perder también su alma? El abandono era palpable. Barrios enteros convertidos en huertos, el otrora majestuoso palacio imperial en ruinas, y los emperadores confinados a un modesto palacio en la Gerna. La población de la ciudad había caído a apenas 50.000, una décima parte de lo que fue bajo Justiniano. La decadencia no era solo física, sino espiritual y política. ¿Podría un imperio sobrevivir solo gracias a la diplomacia y la maniobra? Mientras Bizancio luchaba por mantenerse a flote, una nueva amenaza surgía desde Anatolia: los otomanos, una tribu turca minúscula que, bajo el liderazgo de Osman, comenzó a expandirse inexorablemente a finales del siglo XIII. Con una estrategia férrea y un gobierno relativamente benigno, atrajeron a poblaciones cristianas cansadas de la corrupción bizantina, ofreciendo impuestos bajos y tolerancia religiosa. La maquinaria otomana avanzaba implacable. ¿Podría detenerla el decadente imperio? Los sucesores de Osman continuaron su conquista metódica, transformando un pequeño beylik en una potencia imparable. La crisis bizantina se agudizaba. La población y las ciudades preferían el orden otomano al caos interno, mientras el imperio se desangraba desde dentro. ¿Era este el inevitable fin de Bizancio? Una secuencia de decisiones y consecuencias fatales que sellarían su destino. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo estas decisiones moldearon la historia y el destino de civilizaciones enteras. ¿Puede una alianza inesperada sellar el destino de un imperio? En 1354, el emir otomano Orhan cruza el estrecho del Bósforo por primera vez pisando tierras europeas, no por ambición, sino por una llamada de auxilio. El usurpador bizantino Juan Cantacuceno pide ayuda en medio de una guerra civil despiadada. Los otomanos llegan, ganan la batalla y deciden no marcharse. Este fue el primer paso hacia una conquista que cambiaría el mundo para siempre. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa decisión que parecía un simple acto de ayuda? Los otomanos descubren la riqueza de los Balcanes y la fragilidad de los estados eslavos divididos por luchas internas.
Cada ciudad conquistada es una herida abierta en el débil cuerpo bizantino. En 1365, Murad I traslada la capital a Adrianópolis, renombrándola Edirne, declarando con voz atronadora que ahora son potencia europea. Pero la verdadera presa aún está por caer: Constantinopla, rodeada como una serpiente que estrangula lentamente a su víctima. ¿Podrán los muros milenarios resistir el asedio que se avecina? Para finales del siglo XIV, Constantinopla es una isla solitaria, cercada por territorios otomanos. Sus habitantes solo pueden salir con permiso del sultán. Los emperadores pagan tributo, humillados, atrapados en una frágil vasallaje. La alternativa es la destrucción total. En 1390, Bayaceto I, conocido como el Rayo por la rapidez de sus campañas, decide acabar con la ciudad de una vez por todas. Comienza un asedio que dura 7 años, una agonía interminable entre hambre y esperanza. Pero el destino aún guarda un giro inesperado. Desde el este llega un titán, Tamerlán, descendiente de Gengis Khan, conquistador de un imperio que se extiende de India al Mediterráneo. En 1402, en la batalla de Ankara, destruye al ejército otomano y captura a Bayaceto, que morirá en cautiverio. El imperio otomano se desgarra en guerras intestinas entre los hijos del sultán, mientras Constantinopla respira por un momento. Pero este respiro, ¿es acaso un verdadero escape o solo una pausa antes de la tormenta definitiva? Bajo el liderazgo de Mehmed I y Murad II, los otomanos se reconstruyen, reorganizan su ejército y reanudan la expansión. Para mediados del siglo XV, alcanzan un poder sin precedentes. En 1451, un joven de 19 años sube al trono, Mehmed II, apodado el Conquistador. Su obsesión: tomar Constantinopla, ese símbolo que resiste como un último baluarte cristiano. Sabe que para derribar los muros invencibles necesita un arma nueva, capaz de romper la historia misma. Mehmed llama al ingeniero húngaro Urbán, rechazado por los bizantinos por falta de recursos, para fabricar las armas que cambiarán el curso. Nacen entonces cañones colosales, la más grande llamada la Basílica, de 19 toneladas, con una longitud de 8,5 metros, capaz de lanzar piedras de 600 kilos a más de 1,5 kilómetros. Su estruendo retumba hasta 20 kilómetros, un rugido de guerra que anuncia la destrucción inminente. Pero esta monstruosidad es tan pesada que necesita 60 bueyes para moverla y solo puede disparar 7 veces al día para no derretirse. ¿Será suficiente esta fuerza titánica para derribar lo que 1000 años de historia han construido? Al mismo tiempo, Mehmed levanta una fortaleza en la orilla europea del Bósforo, Rumelisar, enfrentada directamente a la antigua fortaleza de su abuelo, Anadolugisar, en la orilla asiática. Estas dos fortalezas forman un cerco impenetrable, bloqueando cualquier ayuda que pudiera llegar a Constantinopla desde el norte. El sultán estrecha el cerco con precisión letal, como un depredador que no permite escape. El destino de la ciudad está sellado. La historia se acerca al punto de no retorno. ¿Podrá la última resistencia resistir ante la tormenta que se aproxima? Cada decisión tomada, cada paso dado, ha llevado a este momento fatídico. La caída o la supervivencia de un mundo. ¿Quién tendrá el valor para enfrentar la tormenta? ¿Quién soportará el peso de sus propias decisiones? Prepárate para un relato de miedo, poder y consecuencias irreversibles. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando los momentos que cambiaron nuestra historia para siempre. Esta es la historia de un imperio que se levantó de las sombras para conquistar un continente, y de una ciudad que contra todo pronóstico desafió el destino hasta el último aliento.
¿Puede un imperio sobrevivir a la desesperación y al aislamiento total? ¿Qué peso tienen las decisiones de un hombre cuando el destino de una ciudad entera pende de un hilo? Mehmed II no deja margen para dudas. En solo 4 meses, antes del agosto de 1452, erige una muralla impenetrable y emplaza sus cañones en posiciones estratégicas. Una nave veneciana que intenta pasar sin permiso es hundida sin piedad. El mensaje es claro, brutal. Constantinopla queda completamente sitiada. Mientras el asedio se aproxima, Constantino X, paleólogo, el último emperador bizantino de 48 años, siente el peso de lo inevitable. Implora ayuda al oeste, hasta aceptar la unión de las iglesias, humillándose al someter la Iglesia ortodoxa al Papa a cambio de auxilio militar. En diciembre de 1452, en la majestuosa Santa Sofía, se proclama solemnemente esta unión, pero la traición al corazón ortodoxo despierta una furia mortal entre el pueblo. El rechazo no tarda en manifestarse con ferocidad. Muchos prefieren la sombra del turbante turco antes que la imposición de la mitra latina. El gran duque Lucano Taras pronuncia palabras que retumban en la historia. Mejor ver en la ciudad el turbante turco que la mitra latina. Sin embargo, la unión trae escaso alivio. El Papa envía apenas unos cientos de soldados, y ciudades como Venecia y Génova, atrapadas en sus disputas comerciales, ofrecen ayuda mínima y fragmentada. El 6 de abril de 1453, justo el viernes antes de la Pascua, la inmensa fuerza otomana aparece ante las murallas de Constantinopla. Los números son desiguales, casi grotescos. Mehmed comanda entre 80 y 150.000 hombres, con una flota superior a 300 barcos y cañones aterradores, incluyendo la gigantesca basílica. En el otro lado, Constantino apenas cuenta con 7.000 defensores, 5.000 soldados bizantinos y el resto voluntarios dispersos, junto a 2.000 italianos liderados por Giovanni Giustiniani Longo y unas pocas decenas de barcos. Mehmed despliega su ejército a lo largo de todas las murallas, posicionando a sus mejores tropas, los genízaros, frente a las puertas de San Romano, en el centro donde las defensas son más vulnerables. Día tras día, semana tras semana, la lluvia de proyectiles golpea incesantemente las piedras, derribando la resistencia. La moral de los defensores se quiebra cuando Teodosio, su líder, resulta herido y es evacuado en barco para ser atendido. La desesperación comienza a permear el corazón de la ciudad. Pero la tragedia no termina ahí. Los otomanos descubren una pequeña puerta olvidada, la Kirkoporos, por donde se infiltran alrededor de 50 genízaros. Se colocan entre las murallas y atacan por la retaguardia, sembrando pánico. Al mismo tiempo, logran abrir una brecha principal en las puertas de San Romano. Los defensores, vencidos por el miedo, retroceden. Constantino XI contempla la catástrofe con ojos resignados. Podría huir en uno de los barcos del puerto, salvarse como tantos nobles bizantinos, pero el emperador decide quedarse. En un acto cargado de significado, se desprende de sus símbolos imperiales, la capa púrpura y las insignias que lo identifican. No quiere ser capturado vivo. No quiere que su caída se convierta en espectáculo. Sus últimas palabras, escuchadas por testigos, son un desafío que retumba en la historia. No hay un cristiano que me corte la cabeza. Con la espada en mano, se lanza a la última batalla junto a los pocos soldados que le permanecen leales, desapareciendo en el caos sangriento. A eso de las 8 de la mañana, los otomanos toman el control absoluto de las murallas y penetran en la ciudad. Lo que sigue es un desenfreno de violencia y saqueo. Prometidos 3 días de botín, los soldados de Mehmed irrumpen en calles, hogares, iglesias y monasterios. Los hombres son masacrados sin piedad, las mujeres violadas y los niños y jóvenes usados como esclavos.
Miles huyen hacia Santa Sofía en busca de refugio en la santidad del lugar, pero incluso allí el horror los alcanza. La puerta es derribada y la selección cruel comienza. Los jóvenes para la venta, los ancianos y débiles para la muerte. Al mediodía, Mehmed II entra triunfante en la ciudad conquistada. Monta su caballo y se dirige directo a Santa Sofía. Allí desciende, toma un puñado de tierra y lo deja caer, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, irreversible y brutal. ¿Fue inevitable esta caída? ¿O fueron las decisiones, las alianzas rotas y el miedo de un pueblo los verdaderos verdugos? La historia de Constantinopla es un eco de elecciones irrevocables y la sombra eterna del destino. Si quieres conocer más sobre los momentos que moldearon nuestro pasado y la complejidad de aquellos hombres atrapados en la vorágine de la historia, no olvides suscribirte a Pasado Profundo. Aquí el pasado cobra vida para enseñarnos, advertirnos y conmovernos. ¿Qué significa perder una ciudad milenaria en un solo día? ¿Cómo se siente un imperio cuando su última fortaleza cae para siempre? ¿Quién es responsable de las decisiones que marcan el destino de miles y miles de vidas? La caída de Constantinopla no fue solo un hecho militar, fue una cadena de elecciones irreversibles, miedo humano y consecuencias devastadoras que cambiaron la historia para siempre. El 29 de mayo del año 1453, el imponente esplendor de Constantinopla se desmoronó bajo la mirada implacable de Mehmed II. La ciudad, con sus murallas centenarias, sucumbió ante la fuerza otomana. Pero antes que la victoria, hubo un caos indescriptible dentro de la Santa Sofía, que por 9 siglos y 16 años había sido un símbolo del cristianismo ortodoxo. Mehmed II entró en la basílica envuelta en el griterío y la violencia. Ordenó detener el saqueo y la brutalidad en ese templo sagrado. Pero la tensión estalló cuando uno de sus soldados destrozó el suelo de mármol. Con furia, el sultán blandió su espada y gritó que el edificio era su botín, no sus soldados. En ese instante, el destino de la ciudad quedó sellado con un clamor que resonó por siglos. La llamada a la oración islámica, el azán, proclamado desde el púlpito. La Santa Sofía, que durante 916 años fue la catedral del cristianismo bizantino, se transformó en mezquita. Un símbolo de poder y conquista que marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Una época que nadie podría revertir. Mientras tanto, en las montañas de cadáveres ante la puerta de San Romano, el cuerpo del último emperador bizantino, Constantino XI, yacía sin vida. No fue identificado por su rostro, sino por los botines purpúreos decorados con águilas bizantinas que nunca se quitó. Otros relatos dicen que fue un pequeño águila bicéfala dorada en su armadura, lo que confirmó su identidad. Mehmed II, reconociendo la valentía de aquel último emperador, ordenó que fuera enterrado con honores. Pero la cabeza de Constantino fue exhibida varios días en el hipódromo, luego enviada como prueba de la victoria a otros gobernantes musulmanes. Un destino cruel para un hombre que simbolizaba el fin de un imperio milenario. La caída de Constantinopla significó mucho más que la pérdida de una ciudad. Representó la desaparición de la civilización bizantina, heredera directa del Imperio Romano. Una cultura que perduró 1123 años desde la fundación de la ciudad como nueva capital. El último vestigio del mundo antiguo se apagó, y con él, la Edad Media dio paso a una nueva era, incierta y llena de promesas, pero también de sombras. Sin embargo, afirmar que Bizancio murió para siempre sería un error fatal. Su legado no se perdió. La codificación del derecho por Justiniano sentó las bases del derecho civil europeo moderno. Sin el Corpus Juris Civilis, el sistema legal actual no existiría tal como lo conocemos.
Las artes bizantinas, con sus mosaicos y íconos, influenciaron artistas desde Venecia hasta Rusia. La Basílica de San Marcos en Venecia es una réplica directa del estilo bizantino, mientras que las iglesias ortodoxas rusas con sus cúpulas y iconostasio son herederas de esta tradición ancestral. La teología bizantina moldeó profundamente el cristianismo ortodoxo, practicado hoy por cientos de millones en todo el mundo. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y el uso de íconos que se debatieron en Constantinopla definieron la doctrina que perdura hasta hoy. La liturgia bizantina, desarrollada en sus concilios, sigue viva en iglesias ortodoxas desde el monte Athos hasta Alaska. Bizancio fue el custodio del legado clásico cuando Europa occidental caía en la oscuridad, preservando la lengua griega y las obras de Homero, Platón, Aristóteles, Eurípides y Tucídides. Cuando Constantinopla cayó, un éxodo de eruditos trajo a Occidente manuscritos invaluables. Enseñaron griego en universidades italianas y encendieron la llama del Renacimiento. Sin Bizancio, ese renacer cultural habría sido imposible. La diplomacia bizantina, legendaria por sus intrigas y sutilezas, fue un arte maestro. Supieron manipular a sus enemigos, comprar aliados con oro y ganar guerras mediante negociaciones, no solo con batallas. Estas tácticas, estudiadas por diplomáticos europeos durante siglos, fueron el último legado de un imperio astuto y resiliente. Rusia se proclamó heredera de Bizancio tras la caída de Constantinopla. Los príncipes moscovitas llamaron a Moscú el Tercer Roma. Iván III se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, adoptando rituales y símbolos imperiales. La palabra zar deriva de César, y los zares rusos se vieron a sí mismos como sucesores de los basileos bizantinos. El águila bicéfala se convirtió en símbolo del imperio ruso, y la ortodoxia rusa continuó la tradición cristiana bizantina. Incluso los otomanos, los conquistadores de Constantinopla, se consideraban en cierto modo herederos de Bizancio. Mehmed II adoptó el título de Caesarius Rum, César de Roma, reivindicando así la continuidad de un legado que parecía destinado a desaparecer, pero que sobrevivió transformado, con un poder renovado y una historia que aún hoy resuena en el mundo. ¿Quién hubiera pensado que tras tanta sangre, códigos, arte y poder, una sola decisión cobraría vida casi 500 años después? Ahora, después de este viaje por la tragedia y el triunfo, te invito a suscribirte a Pasado Profundo para descubrir más historias que hacen temblar el tiempo mismo. ¿Quién fue realmente César de Roma? ¿Cómo pudo una ciudad, renombrada y conquistada, conservar la esencia de un imperio milenario? ¿Por qué la historia de Bizancio, con su riqueza y complejidad, permanece en las sombras del conocimiento occidental? Estas preguntas nos llevan a un viaje donde cada respuesta revela decisiones que cambiaron el destino de civilizaciones enteras. Bizancio no desapareció sin dejar rastro. Su sistema administrativo, heredado de la época romana, fue preservado cuidadosamente. Los funcionarios bizantinos siguieron gobernando bajo la nueva autoridad otomana, mostrando que el poder no siempre destruye, sino que a veces absorbe y transforma. Pero esta continuidad oculta una verdad inquietante. ¿Qué fuerzas permitieron que una civilización sobreviviera a pesar de las amenazas constantes? El ceremonial de la corte otomana, con su pompa y rigor, tomó prestados muchos rituales bizantinos. La ciudad que una vez fue Constantinopla, rebautizada como Estambul, continuó siendo la capital de un vasto imperio durante casi 500 años más, hasta 1923. ¿Cómo pudo un lugar tan emblemático resistir el paso del tiempo y las invasiones, manteniendo su esplendor?
Quizás la razón por la que Bizancio es casi invisible en los libros escolares occidentales es porque desafía las categorías simples que preferimos. No es completamente antigua ni medieval, no es ni totalmente occidental ni oriental, ni solo griega, ni solo romana. Es un híbrido, una civilización sin fronteras claras que nos recuerda que la historia nunca es lineal ni sencilla. Esta es la historia de una supervivencia obstinada, de un imperio que debió desaparecer cientos de veces, pero que siempre encontró la manera de resistir un siglo más, una generación más. Un pueblo que se llamaba a sí mismo romano, hablaba griego, profesaba el cristianismo y creó algo sin precedentes en la historia. La ciudad que fue el centro del mundo durante 1000 años, soportó decenas de asedios y solo cayó cuando la tecnología hizo obsoletas sus imponentes murallas. Cada decisión, cada batalla perdida o ganada, fue un paso hacia un destino irreversible. ¿Qué precio pagaron sus habitantes por esa resistencia? En tiempos modernos, cuando las identidades se fragmentan y se vuelven excluyentes, Bizancio ofrece una lección crucial. Fue una civilización que fue a la vez romana y griega, cristiana y heredera del paganismo, europea y asiática. Una civilización que demostró que la multiplicidad no es debilidad, sino fuerza. Esta historia de decisiones fatales y consecuencias inevitables nos invita a reflexionar. ¿Podemos aprender de un imperio que fue muchas cosas a la vez? ¿Podemos aceptar que la complejidad y la contradicción son la verdadera esencia del poder y la supervivencia? Bizancio no solo sobrevivió, sino que desafió el tiempo mismo. Si quieres descubrir más sobre estas historias que desafían el tiempo y la lógica, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través de las decisiones que moldearon nuestro mundo.